Esta es la cifra. A ver, agárrense, abróchense sus cinturones. En los últimos 10 años, el gobierno ha detenido a 2.500 secuestradores. Oye, no es posible que un país que no conocía ese delito, de repente, tomara efervescencia y se volviera cosa de todos los días. Estos son nada más los que pasan a datos oficiales. Los que son detenidos. No más. Faltan otros. Todos los que están sueltos por ahí. 2.500. ¡Qué barbaridad! Detenidos en la historia de México. Además, liberaron a 2.500 víctimas de secuestro. ¿Por qué no se ha reforzado? ¿Se acuerdan que hubo era un jefe policíaco que decía, no paguen el primer secuestro, que maten al secuestrado, que lo maten, pero al no pagar, y al no pagar en otro, y al no pagar en otro, 3 o 4, se articula. Se elimina la ambición del secuestrador. Y la familia Levarón fue una de las que se sostuvo ante el primer secuestro. No dieron la recompensa, exigieron que les entregaran el hermano regresa, se los llevan a ellos dos, los levantan y los matan. Y el hermano sobreviviente que queda al frente de la familia, este es uno de sus principios y es una de las reglas que él tiene y que él sugiere, no aconseja a nadie, desde luego, que se mantenga el no pagar por un secuestro ni por derecho de piso. Ahora, aquí aparte están los extorsionadores y aparte están los secuestros express. Sí, además, pues hay quien no le importa que el gobierno prohíba o recomiende no pagar. Hace la negociación directa con los secuestradores y paga, como el jefe Diego. No, pero esa es otra circunstancia. Aquel jefe policíaco, ¿quién fue, hombre, el que dijo, no paguemos? Estaba en funciones, no paguemos. Y una vez que se entienda en este país, que todos los secuestradores lo sepan, que no se va a pagar, dejan de tener interés en secuestrar. Sí, se acaba el delito porque saben que por más que presionen, pues aunque se muera el familiar, no van a recibir un quinto. Y se desactiva el interés por este delito. Pero, desafortunadamente, no toda la gente comparte este criterio. Pues no. No, es tu familia. ¿Por qué vas a querer que miembros de tu familia sean los primeros sacrificados como ante una deidad, ¿no? Sí, no. Para que de ahí en adelante todos los demás queden protegidos y a salvo. Sí, no, el sacrificio humano hace mucho que no se da. No. Difícilmente una madre o un padre o un hijo va a permitir que sea carne de cañón para moralizar a los secuestradores. Hay una empresa ferretera de apellido japonés, Sekiguchi, cuyo propietario, un señor de 90 y tantos años, fue secuestrado. Y la negociación entre los hijos y los secuestradores fue dolorosísima, fue espantosa, fue terrible, porque el padre les pedía a los hijos que por favor, por lo menos prestaran atención. Aparentemente, y según lo que expresaba el padre, los hijos preferían tenerlo ya cepilladito al señor para seguramente la herencia. Y fue una negociación así dolorosísima, se conoció muy poco, pero caray, pues yo creo que por ese señor bien pudieron haber pagado y no permitir que se le matara, si es que lo mataron. Ahora, tienes razón en cuanto a que quién quiere ser el que ponga la primera víctima. Ahora, si no se va a pagar, si los secuestradores saben que no se va a pagar, pues vamos a negociar en lo privado, ¿no? ¿No recuerdan aquel secuestrado que les dijo, oigan, mejijos de su jijurria madre? Sí. Paguen. Yo soy propietario de ese dinero. Paguen, les decía a sus socios. Es mi dinero. Y a su familia. A sus hijos. Oigan, a la familia. ¿Qué pasa con ustedes? Pues es mi vida y es mi dinero. No jueguen con mi vida. Harp Elu.
y finalmente se pagó y finalmente se retiró de esa familia. Afortunadamente, gracias amigos. Aparte de esto reseñado aquí, hay muchos secuestros que quedaron en lo oscuro. Uno de los más notorios no es el de jefe Diego, que tú recordaste, Mario, sino aquel de un exdirector de Gobernación y de la Policía. Fernando. Gutiérrez Vargas. Que le dieron una sopa de su propio Fíjate. chocolate, perdón, porque pues me parece tan absurdo que me río. Increíble que un hombre que tuvo tanto control, tanta información, que tenía tantas estrategias, un hombre brillante desde mi punto de vista, conocedor, fue secuestrado. Y además se pagó muy probablemente un rescate. Increíble. Aquí en este país ha habido algunos secuestros, incluye el de Fernando, incluye el de Diego, incluye el del banquero Harpelú. Harp, en los que se han pagado cantidades tan grandes que no podrían pagarse en México. Por lo cual yo doy por supuesto que debe de haber alguna banda internacional que periódicamente opera en México y que se lleva su dinerito completito para el exterior. Fíjate. Quién sabe, a mí todavía me cabe la duda de si esos millones de pesos, creo que 25 por ahí, ¿no?, que venían de Veracruz en efectivo en una maleta con 2 empleados del gobierno, serían para un acto ilegal. O ¿Cuál? el pago de un rescate. Secuestro, pago de droga, pago de armas, o de plano apoyo político a algún candidato. No, estamos en un país en donde no pasa nada. Increíble. Aquí producción nos está apoyando con algunos datos. Diego Fernández de Ceballos. Sergio Gómez, líder y vocalista del grupo KZ de la Tierra. No, Capaz de la Sierra. Eso. Ey, Sergio Gómez. Empresario fulano, empresario sultano. El cadáver de Sergio Gómez fue encontrado después. Silvia Vargas Escalera. El 10 de septiembre iba de su casa hacia su colegio. Después la encontraron también fallecida. El técnico del Cruz Azul, Rubén Oscar Romano, ¿se acuerdan? Sí. Rubén Omar. Privado de su libertad y fue liberado. Sí. Hugo Alberto Wallace Miranda, pues todos sabemos qué pasó. conocemos más o menos los entretelones y la férrea voluntad de la mujer de ir tras los culpables. Laura Zapata y Ernestina Sodi. Fue un secuestro así como de opereta, ¿no? Sí. ¿Cómo? Telenovelesco. Como de farsa. Provocó incluso un pleito entre ellas, ¿no? Que Sí. dejaron de hablarse, perdieron la hermandad, etcétera. Es que una se empeñó en representar teatralmente el hecho abominable, que por fortuna tuvieron muy pocas entradas. Pero aparte porque hubo un tercero que dijo que por propia boca de Laura sabía que Laura había orquestado el secuestro para darle un pellizco al capital de A Tony Tony Motola. Y cuando ya entras en esos terrenos que efectivamente después Laura acepta que fue Tony quien pagó el rescate, y ya te ponen a pensar, ¿no? Leonardo Martínez, hijo de Beatriz Adriana, Sí. ¿se acuerda Ay, sí. que se lo llevaron con varios? Con otro. Un amigo sobre todo muy cercano a él y fueron asesinados, hallados después en un basurero. Álvaro Campos, el padre del exportero de la selección nacional. Jorge Campos. El Brody. El director de Chrysler de México permaneció casi un mes, Elliot Margolis Friedman, hasta que fue liberado en un tiroteo de un grupo antisecuestros. Vicente Fernández salía de su casa y estuvo
varios meses hasta que se concretó su liberación. Se hablaba de cifras enormes. Y por cierto, le cortaron 2 dedos. Sí. Ese ya quedó mutilado Marcado. para siempre. Prueba de vida. Y el rescate se cobró de una forma muy curiosa porque una avioneta tenía que dejar, según le iban dando instrucciones, el dinero en determinado punto. Y así fueron guiando a la avioneta para evitar ser capturados en el momento de tener en sus manos el dinero del rescate. Fernando Gutiérrez Barrios, director en su tiempo de la Dirección Federal de Seguridad. Oye, esto es inaudito que suceda. ¿Cuál? Alfredo Harp Elú, 106 días, ¿te imaginas?, de cautiverio. Este hombre estaba desesperado y se hablaba de 30 millones De dólares. De dólares. De dólares. de Ajá. dólares. ¿Sí? No 30 millones de pesos. No, eso era cambio, propina, no, de dólares. Dicen que según el sapo, ¿no? No sé. Así es. Y después el general Absalón Castellanos Domínguez, ¿de qué se quejaba este hombre? De su reloj, que no se lo habían regresado. ¿Cómo estuvo? ¿No se acuerdan? Sí, había un detalle así Sí. medio risible en el asunto. Bueno, el EZLN capturó a Absalón Castellanos Domínguez, que había sido gobernador de la entidad donde se dio el levantamiento. Pero yo me acuerdo que ese estaba no secuestrado, sino decían los que se lo llevaron como prisionero de guerra. Y le quitaron el reloj, que era un reloj muy valioso. Y quién sabe si iría a dar a manos del subcomandante Marcos. Pues igual. El sub usa Traía 2 2. relojes, como los usaba Fidel Castro en la guerrilla. Seguramente uno de esos es el de Absurdón. Bueno, un elegante y un corriente. Ángel Osada Moreno, Joaquín Vargas Guajardo, Jorge Sekiguchi, Óscar Lobo, aquel de la mesa que más aplauda, Antonio Porrúa, hay algunos otros aquí. Adal Ramones, una semana antes de casarse. Eso también fue Sí. extraño. ¿Y por qué lo devolvieron? Por el interés de la recompensa, no porque consideraran que nosotros lo necesitábamos como público. Hubieran abierto una suscripción pública, quien da más para que no se devuelva y se acabó. Los Temerarios, Gustavo Su y papá. Adolfo Ángel, que manejaban ese grupo. El papá de... Su papá. Sí. Papá de los Temerarios. Ujú. Y Musier está bien. Musier. Sí, 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 sí. Pero de ese hay muchas cosas que no, que parece no quedaron muy claras. que le dieron un balazo en un brazo que por fortuna no le afectó gravemente, pero se peló, Sí. Sí. aprovechando que creo que el secuestro estaba aquí en Paseo de la Reforma, no me acuerdo cómo. Sí, pero fue su audacia y sus reflejos ¿Sí? lo que la salvó. Fue un rozón y creo que se alcanzaron a jalarle la bolsa, algo, pero salió ileso afortunadamente.